Si seguías la música por ahí de 2015, 2016, había algo innegable. Justin Bieber estaba en todos lados. No importaba si era en la tele, en la radio, en internet o hasta en la vida amorosa de los demás, ya no era una vergüenza disfrutar las canciones de Justin Bieber, porque él simplemente dominaba todo en esa época, pero había un detalle que mucha gente ignoraba. Es que detrás de ese fenómeno musical existía otra historia, una historia de influencia, de cambio y de decisiones que años después crearían una distancia y cuestan mucho más que la música. Tal vez esta historia no te explique cómo Justin Bieber llegó a la cima, pero sí te dará una idea de cómo volvió a estar ahí y con éxito. Pero antes de que yo diga todo eso, ¿qué onda, gente de acción en el área? Fíjate, si no estás suscrito a este canal, hermano, es ahora o nunca, suscríbete. Oye, la gente también está dejando de suscribirse, además de que ya no están dejando su like. Así que suscríbete y deja tu like antes de que empiece el video. Oye, ya saben que está la tienda de camisetas del papá. El enlace está aquí en la descripción. Y vamos, que tenemos mucho de qué hablar porque este video de hoy es más de opinión personal. Y después quiero saber qué piensan ustedes. Bien, vamos a empezar desde el principio. Si eras adolescente o joven adulto a principios de la década de 2010, seguro vas a estar de acuerdo conmigo en que probablemente era un terror existir en esa época. Porque, hermano, Justin Bieber realmente lo estaba dominando todo. Como fenómeno pop adolescente. Para niños, para jovencitos, para niñas más pequeñas, en fin. En medio de todo eso, él estaba en las portadas de revistas, estaba en los programas de televisión siendo mencionado directa o indirectamente, ya sea allá afuera en Estados Unidos o aquí en Brasil. También estaba en internet. Hermano, las niñas en esa época estaban súper enamoradas de los chicos que tenían el cabello igual al de Justin Bieber. Algo que no era mi caso, probablemente tampoco era tu caso si estás viendo esto. Además de aquellas bandas que surgieron en esa época donde la gente también imitaba el peinado y el estilo de Justin Bieber. Y hablando también de música, ¿verdad? En esa época él estaba muy de moda por los éxitos que iba lanzando, como la propia canción Baby, Never Say Never, que si no me equivoco era la banda sonora de Karate Kid de Jaden Smith, y In the Inimini, que era una canción súper pegajosa aquí en mi ciudad. Dios mío, había una estación de radio que solo tocaba eso. Pero lo más curioso era que para mí en esa época, cuando veía las entrevistas de Justin Bieber, él nunca ocultaba su amor por la música negra, el hip hop y el R&B. De hecho, él se formó e incluso se desarrolló dentro de esas vertientes de la música negra, por ejemplo. Fue descubierto haciendo covers de esos estilos en YouTube. Después fue apadrinado por Usher, como ya mencionamos en el video de Usher. Convivió con Diddy, tenía colaboraciones con Ludacris, casi siempre decía que su gran ídolo era Chris Brown. Además, en el video del primer gran éxito de él aparecen un montón de raperos, ¿no? En Baby aparece Drake, aparece mucha gente ahí atrás, en fin. Entonces, ¿por qué al principio de su carrera encerraron a Justin Bieber en una burbuja pop adolescente? Pero en mi opinión siempre estuvo claro que él no quería mucho estar en ese universo. Y a medida que fue creciendo un poco más, las cosas empezaron a quedar claras para él y también para el público. Pero con eso vino cierta fama de chico malo y algunas grandes polémicas. Por eso fue que entre 2013 y 2014 ocurrió la caída del ídolo teen, cuando Justin Bieber se metió en muchos problemas, probablemente ustedes deben recordar. Y él pasó de ser la mayor estrella pop del mundo a tener una imagen completamente desgastada. Y yo diría que eso pasó por más o menos 3 pilares, vamos a ponerlo así. El primero era el exceso y la saturación de esa imagen de jovencito perfecto que tenía Justin Bieber, que empezó a cansar al público. Él realmente, como dije, estaba en todos lados. Eran muchos shows, muchas giras, el tipo era omnipresente, y cuando un artista aparece tanto así, obviamente la gente empieza a rechazarlo. Después, esos escándalos en secuencia, uno tras otro, que contrastaban con esa imagen de buen chico, de niño bueno, versus el chico malo que él quería mostrarle al público, ¿sabes? Y aquí fue donde todo se descontroló de verdad. Como por ejemplo, en 2014 fue arrestado por conducir bajo los efectos de sustancias. Hubo algunos casos de vandalismo, así entre comillas, como aquella vez que lanzó huevos a la casa del vecino. Incluso en noviembre de 2013, Justin Bieber causó polémica en Río de Janeiro al hacer grafitis en muros del barrio de São Conrado, incluyendo el antiguo Hotel Nacional.
La acción generó un proceso por daños al patrimonio que fue reabierto en 2017 y concluido en 2018 después de que el cantante pagara 20,000 reales. Además hubo esas confusiones clásicas, ¿no? Como esas peleas constantes que tenía con los paparazzi y las veces que la gente decía que era un poco arrogante con el público y con sus propios fans. O sea, Justin era noticia, pero lejos de ser por la música, era por todo lo que causaba fuera del estudio. Y con eso vino esa famosa crisis de credibilidad en la que el público ya trataba a Justin Bieber más como una celebridad que como artista, como cantante, ¿sabes? O sea, él era igual como, no sé, en esa época antigua en la que la gente causaba problemas y todo lo que hacía no se volvía popular porque este artista es conocido por ser muy problemático, por causar confusión, en fin, no quiero consumir nada de él. Y para ser sincero, hasta los fans estaban como soltando la mano de Justin Bieber en esa época. Recuerdo que hubo una vez que se filtraron unas fotos de él desnudo en el balcón, algo así, y los propios fans se burlaron mucho en internet, muchísimo. Pero la neta, para mí él estaba dejando de ser tomado en serio musicalmente, pero al mismo tiempo creo que él se estaba encontrando a sí mismo. Y lo que nadie esperaba es que a partir de aquí él empezara a ser el mismo. Y eso vino con la transición sonora que llegó después de ese periodo turbulento en la vida de Justin Bieber. Primero se reconectó con la música, ya sea con nuevas o viejas influencias, y eso vino principalmente con las personas con las que empezó a juntarse en esa época. El primero de ellos fue Kanye West, que desde allá por 2011 ya decía que Bieber era uno de sus nuevos protegidos. La cosa se volvió más cercana entre ellos dos después de que Kanye presentó a Ricky Rubin a Bieber. Incluso hay una entrevista de 2015 en la revista Rolling Stones donde Justin Bieber solo elogia a Kanye West en esa época. Incluso hubo un caso que fue reciente, ¿no? Que dicen que Bieber ayudó a Kanye a reconciliarse con Kim Kardashian para que veas el nivel de cercanía entre ellos dos. Pero lo que necesitamos saber es que Kanye fue el primer tipo en darle un sello de credibilidad a Bieber como adulto, además de hacer que Bieber circulara un poco más en los círculos de hip hop que había en esa primera mitad de la década de 2010, y eso empezó a cambiar la forma en que el mercado veía al adolescente, que ahora ya no era más un adolescente, era un joven Justin Bieber. Creo que el segundo tipo que también ayudó a Justin a tener esa imagen más madura y también a circular en el medio del rap fue Big Sean, ¿no? Que Justin Bieber lo veía como un hermano mayor. Principalmente porque ya tenían algunas colaboraciones juntos, como la canción As Long As You Love Me. Pero, hermano, creo que siempre que Bieber hablaba sobre Big Sean, lo hacía desde esa perspectiva como de, estoy aprendiendo mucho con este tipo, es muy bueno, y aunque Big Sean ya no estaba en su mejor momento, creo que le enseñó mucho a Justin Bieber en esa época. Y el tercer y último tipo que también ayudó a Bieber en esa época, que fue poco controversial. En esa época fue Travis Scott, que ya comparándolo con Big Sean fue algo diferente porque Travis no era tan grande como Big Sean en ese momento, ¿no? Pero él estaba como empezando su carrera, pero ya andaba ahí, entre la gente. Incluso hubo un artículo en esa época en Billboard diciendo que, oye, Justin Bieber ya anda circulando con Travis Scott, pero no es de las mejores cosas que está haciendo porque Travis ya es controversial por sí mismo. Justin Bieber está ahí intentando recomponer su imagen, no es la mejor jugada. Eso es lo que pensaban. Creo que se callaron la boca cuando Justin apareció en la canción Maria I'm Drunk del álbum Rodeo de Travis Scott junto con Young Thug. Eso sí fue muy trap, la neta. Pero todas esas conexiones mostraban algo sobre Bieber, es que cada día se sentía más cómodo en ese espacio. Y no menos importante que todo esto es que toda la gente con la que Justin Bieber se juntó en esa época era la banda más experimental en el rap, el hip hop y la música negra, en fin. Y Justin Bieber probablemente fue influenciado por eso porque después de esa etapa empezó a querer experimentar otros ritmos además del pop. Yo iría más allá. Creo que Justin Bieber empezó a querer mostrar más de su personalidad, lo que realmente le gusta escuchar y le gusta cantar más en sus canciones. Entonces se junta con su antiguo colaborador musical, el productor Paul Beer, y después de recibir una demo, Justin Bieber, solo con voz y piano, crea una canción junto con Paul llamada The Most, que quedó bastante bien. Pero Justin Bieber decidió enviar la pista a Diplo y a Skrillex, que estaban trabajando en nuevas canciones del dúo que tenían llamado Jack U, quienes por cierto le habían preguntado al manager de Justin Bieber, Scooter Brown, si el cantante tenía algo nuevo para poder traerles para que ellos le dieran una renovada y la pusieran en ese nuevo álbum que Jack U estaba por lanzar. Manteniendo la letra original, Skrillex y Diplo transformaron la canción en una rola bailable y lanzada en febrero de 2015, Where Are You Now fue un éxito total.
Where Are You Now fue un éxito. Llegando al top 8 en la Hot 100, ganó un Grammy y fue la primera vez que el público vio a Justin Bieber más como artista que como ídolo adolescente. Y no se iba a detener ahí porque, basado en ese éxito, Justin Bieber iba a buscar nuevas canciones para componer un repertorio más adulto que vendría en su próximo álbum de estudio. Entonces, en agosto de 2015, después de una gran publicidad en internet, Justin Bieber lanza su canción What Do You Mean? Y a diferencia de Where Are You Now, la What Do You Mean ya fue pensada para conquistar al público adulto, es decir, ya formaba parte de una estrategia para alcanzar nuevos públicos y nuevos niveles en la carrera de Bieber, lo que dio resultado porque con el nuevo sonido, una nueva imagen y nuevas referencias, los medios especializados y los fans disfrutaron mucho la canción, que fue la primera de Justin Bieber en debutar en el primer lugar de la Hot 100, además de que con eso el público tuvo la certeza de lo que vendría, un trabajo mucho más maduro de Justin Bieber. ¿Qué pasó? Entonces, en cosa de un mes, como en septiembre de 2015, Justin Bieber se apresuró para poder finalizar ese álbum haciendo algunos cambios y algunas transformaciones. Luego, en noviembre de 2015, él se sumergió en la música tropical y en el dancehall pop para finalmente encontrar su propósito, que era hablar sobre su ruptura con Selena Gómez. Es broma, me confundo de verdad. Sin embargo, lo que él realmente quería era lanzar su álbum Pose, que no necesito decirles, fue un éxito tremendo. Y seguro recuerdas cuántos éxitos tenía ese álbum, como por ejemplo el mayor sencillo de ese álbum, ¿verdad? Y creo que es una de las mayores marcas de Justin Bieber adulto, que es la canción Sorry. Así como Love Yourself, que también sonó mucho y fue escrita por Ed Sheeran, que incluso creo que hay una versión de él que anda por internet que es igual de buena. Si piensas que todavía no te he superado. Además de la canción Company. De hecho, esa canción volvió a hacerse popular por ahí. Y resumiendo, hermano, esa era de Pose fue muy completa, muy bien cerrada, estuvo muy bien hecha, ¿entiendes? En resumen, cumplió su propósito, pero tenía sus problemas. Con el éxito de canciones, ¿no? Como la misma Sorry, por ejemplo, la gente ya veía a Justin Bieber como el rey del dancehall, ¿sabes? Sí, como si fuera el más grande, el nuevo gran nombre del dancehall o algo así, algo parecido. Pero ese mismo género es un género que viene de Jamaica, tiene orígenes jamaicanos, o sea, de la música negra. Y en el pasado, otros artistas también ya causaron cierta polémica porque tuvieron mucho éxito con este ritmo que después incluso pasó desapercibido por el público, como por ejemplo Shampoo. Y en esa época el dancehall estaba surgiendo y explotando mundialmente una vez más, y Justin aprovechó eso para poder subirse a esa ola antes de que el ritmo se saturara, y con eso empezaron a surgir algunas críticas sobre la apropiación cultural y musical. Había mucha gente en internet diciendo cosas como: mira, Justin Bieber quiere subirse a la black music para volver al éxito. Otros decían: ¿se está inspirando o se está apropiando? Y había gente que decía que él solo ayudó a popularizar el dancehall, pero también dudaban si solo quería beneficiarse de ese género. Y eso fue un debate real en la industria en ese momento. Si estabas en el medio en esa época, si lo seguías, sabes que el éxito de Bieber en 2015, 2016, 2017 era un arma de doble filo. Al mismo tiempo había gente que le gustaba y al mismo tiempo mucha gente criticando. Pero el hecho es que en ese periodo que mencioné, él abrazó ese ritmo y otros subgéneros de la música negra también. Y hermano, él solo lanzó pura música fiestera y solo éxitos legendarios. Recuerdo que tenía otra canción grabada con Diplo y que de vez en cuando él hablaba sobre esa canción en las entrevistas, ¿verdad? Pero hubo una vez que él lo publicó en Twitter, posteó en Twitter reclamándole a Diplo qué había pasado con la canción Cold Water que habían lanzado, y Diplo respondió que todavía no la había terminado. O sea, eso fue algo público, ¿entiendes? Eso generó curiosidad en el público sobre qué sería esa canción Cold Water. Entonces Diplo se apresuró para poder terminar la canción y el resultado, otro éxito más. Detalle, después Justin Bieber explicó que le reclamó a Diplo públicamente porque no tenía el WhatsApp de Diplo ni su número de teléfono, ¿sabes? Probablemente extrañando a su ex, Justin Bieber encontró una demo de una canción producida por DJ Snake con Selena Gómez. Él debió haber pensado: oye, esta canción va a quedar muy bien con mi voz, la voy a grabar también, y así nació la canción Let Me Love You, otro éxito de Justin Bieber en esa época. Reforzando su conexión con el rap, él participó en la canción Deja Vu del álbum debut de Post Malone, Stoney.
El remix de Despacito lo vamos a saltar porque Justin Bieber en esa época estaba tan de moda que era el único nombre que iba a lograr que esa canción fuera aún más grande de lo que ya era en 2017. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Y para cerrar ese ciclo tan increíble, también me acuerdo cuando se juntó con David Guetta y lanzó la canción To You, que para mí es la segunda mejor de Justin Bieber, la neta. Relevancia total y respeto musical recuperado. Y puedes ver que en esa época había Justin Bieber para todos los gustos, Justin Bieber latino, Justin Bieber en la música electrónica, Justin Bieber más o menos en el pop, que circula también por el EDM. En fin, el hecho es que él realmente quería que todo el mundo supiera que sus referencias venían de la música negra. Y él haría eso en su próximo álbum de estudio. Entonces, en 2020 él lanza Changes, que es puro R&B con trap, y era el respeto de la calle lo que Justin Bieber quería. Ese álbum vino acompañado de otras canciones también que son súper recordadas de Justin Bieber, como I Am Me, Yeah You Got That Yummy 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 Yummy, y mi canción favorita de Justin Bieber, así de todas, que es Intentions, Yummy. Tiene el... Colaboración con Quavo. Incluso, para que vean cuánto le gusta este tipo de música a Justin Bieber, en cualquier presentación de Intentions, que fue promocionada masivamente en programas de televisión en esa época, ves a Justin Bieber completamente diferente, hermano. El tipo está súper feliz, está súper animado. Y ves a la gente en los comentarios diciendo algo así como, oye, nunca vi a Bieber tan contento, tan feliz, tan animado como cuando está haciendo cualquier presentación de Intentions. Pero claro, vino la crítica de los críticos y también del público. Bueno, ahora dicen que Justin se estaba apoyando en el R&B para en realidad mantener el éxito que ya había conseguido en la era anterior. Pero la gran pregunta que quedaba era tipo, ¿será que realmente él pertenece a ese espacio del R&B que está reclamando tanto? Esa discusión ganó bastante fuerza cuando el álbum Changes fue inscrito en los Grammy Awards del año siguiente como mejor álbum de pop. O sea, no pusieron Changes en las categorías de R&B. Ese hecho dejó a Justin Bieber furioso de la vida. Bieber se quejó mucho de ese hecho y lo hizo públicamente. Él argumentó que el trabajo era innegablemente R&B, citando acordes, melodías, voces y ritmos de hip hop, afirmando además que la clasificación de la academia fue extraña, aunque agradeció las nominaciones. En respuesta a Justin Bieber, el presidente de la Academia de la Grabación, o sea, el Grammy Harvey Mason Jr., dio una declaración a la revista Pitchfork, abre comillas ahí callao, nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo para llevar a las personas a donde quieren y donde deberían estar, y tratamos de evaluarlas de la mejor manera posible. Si Justin Bieber sintió que ese era el tipo de registro, entonces, ya sabes, lo voy a dejar así, cierra comillas. Y parte del público reforzó ese argumento de Harvey Mason Jr. porque, hermano, o sea, no tenía cómo hablar de música negra y ser inscrito en las categorías de música negra si él no tenía raíces ahí. Sus raíces estaban en el teen pop. Además, la gente decía que él se beneficiaba de un sonido con raíces en la cultura negra, pero no enfrentaba las mismas barreras que los artistas negros enfrentan. Y una de las peores críticas, ¿no?, que le hacían en esa época era que él se ponía como artista pop cuando le convenía. Y entonces eso se volvía un segundo debate, un subdebate, ¿no?, que era ese de apropiación versus privilegio. Pero Bieber no iba a rendirse y en 2021 intenta hacer justicia a su repertorio musical lanzando el álbum Justice. Solo que la discusión sobre Justice no fue solo sobre el sonido en sí, sino sobre el concepto y las decisiones del álbum. Y principalmente ese rollo sobre el uso de los discursos de Martin Luther King. El álbum tiene interludios con discursos de Martin Luther King que están relacionados con el tema de la justicia. El gran problema es que las canciones del álbum hablan mayoritariamente de amor, relaciones y vida personal. Y entonces la gente decía, oye, ¿qué tiene que ver hablar de amor, relaciones y los problemas personales de Justin Bieber con la justicia racial? Oye, también recuerdo que en esa época Bieber dio una entrevista diciendo algo sobre que este álbum iba a ayudar, sobre el caso de George Floyd, ayudar a dar visibilidad. No recuerdo bien qué fue lo que dijo. Voy a intentar buscarlo para ponerlo en la edición, pero tenía algo que ver con eso. Él dio una declaración diciendo algo sobre eso. Y también estaba el tema de que en el primer sencillo, ¿no?, que fue un gran éxito, la canción Peaches puso a Daniel César y a Giveon para dar ese refuerzo, ese peso racial también, no solo en la canción, ¿no?, sino en el álbum como un todo. En fin, cosas
que recuerdo de esa época. ¿Ustedes recuerdan algo así también? Comenta ahí, ponlo en los comentarios porque la verdad la promoción de ese álbum fue realmente muy desorganizada, muy caótica. Creo que Justin no supo comunicarse muy bien en algunas cosas y aunque el álbum es muy bueno, la cuestión del concepto y la historia ahí fue complicada en esa época. Pero mucha gente intentaba entender el lado de Justin, diciendo que en esa época él quería ponerle más peso y profundidad a su trabajo. Entonces él pensó que ese tema sería oportuno para esa época, pero eso no se justificó en las canciones y mucha gente acusaba que eso era solo una especie de estética de causa y nada más. Y como dije, hubo bastante discusión en línea sobre el concepto de ese álbum, si te acuerdas de eso, pero eso no llegó a cancelar el álbum ni a Justin Bieber, no, al contrario, estuvo muy lejos de eso. Fue más una crítica sobre coherencia que sobre rechazo, y no menos importante, sobre lo que Justin Bieber representaba. Ahí la cuestión empieza a ponerse un poco más pesada para él, así como los memes que también surgían, ¿no? Empezaron a rescatar videos antiguos de Justin Bieber ahí en el barrio, Justin Bieber con un montón de gente negra. Hermano, había muchos memes de Justin Bieber negro, ¿sabes? De Amara Jamal Bieber, aparecieron muchos en esa época. Y creo que con este último trabajo de él, el Daisies, creo que se encontró un poquito más con esas cuestiones. Sí, él empezó a separar un poco más sobre lo que es homenaje, sobre lo que es referencia y también sobre el espacio al que él puede acceder. No puedo declarar eso al 100 aquí, ¿verdad? Porque pues no soy Justin Bieber, no soy cercano a él, no lo conozco, pero creo que él encontró una madurez como persona y como artista y ahora puede comunicar eso un poco mejor al mundo. Y creo que mucha gente que lo criticó antes por eso ahora puede entenderlo un poco más. Pero sabemos, ¿verdad?, que a lo largo de la historia mucha gente se ha apropiado no solo de la estética negra, sino también de la estética latina, de la estética de la gente de otros continentes, en fin. Ese es un cuidado que muchas culturas tienen hoy en día. Entonces, entendemos el lado de las personas, pero también tratamos de entender un poco las referencias que Justin siempre quiso incorporar, ¿verdad? Entonces, con eso, con el tiempo, la percepción sobre él realmente empezó a cambiar. No al 100% ni de lejos, pero empezó a cambiar. Porque a pesar de las críticas, Justin nunca escondió de dónde tomaba sus referencias, ¿verdad? Él siempre mencionó a los artistas de R&B, a la gente del hip hop y en ningún momento intentó fingir que creó ese sonido. Y al final de todo esto puede que exista debate, puede que haya críticas, pero hay algo ahí que es difícil de negar. Fue justamente ese acercamiento con el sonido que ya venía dominando el mundo lo que sacó a Justin Bieber de la etapa más criticada de su carrera y lo puso de vuelta en la cima, con reservas que la gente tiene y con razón. Él regresó no solo como un artista que marcó a una generación o incluso a más de una, él regresó como un artista que puedes cuestionar pero no puedes ignorar. Y para la banda que le gusta poner el disco al revés, vayan aquí a las opciones de audio y cámbienlo a Klingon, que ahí hay más contenido para ustedes, porque de todas formas su servidor se despide por aquí. Un abrazo de Gerson Saldaña, hasta nuestro próximo video y gracias.